En este video te voy a enseñar los mejores rasgos que puedes escoger para tus religiones en World, saber escoger los peores, mejores, análisis, etc. Y te los voy a escoger en 4 categorías: recomendados, opcionales, peligrosos, no elegir. Empecemos con la primera sección, que se llama armonía. El primer rasgo se llama mano del orden. Empodera a los seguidores para mantener estructura, control y organización en todos los aspectos de la vida. Administración más 10 puntos. Es decir, que cada persona que sea creyente en esta religión, en sus estadísticas personales, van a tener más 10 puntos de administración. Yo lo recomiendo como algo que es casi obligatorio. El siguiente rasgo se llama despertar de las mentes. Las enseñanzas de la fe desbloquean una mayor sabiduría y le dan más 10 de inteligencia. La ignorancia era una dicha tan cómoda. Y obviamente yo voy a recomendar este rasgo sea como sea, y yo lo voy a dejar en recomendados. El siguiente rasgo se llama camino de la unidad. La unidad es clave para sobrevivir a las tormentas venideras y le da más 10 puntos de diplomacia, muy clave si queremos mantener la paz en el mundo. El siguiente rasgo se llama Seal of King Conquests. En resumen, inicia la conquista de Seal y lo que mejora es la comprensión de la guerra y la conquista, y le da más 10 puntos de estrategia. Obviamente yo recomendaría este rasgo. Luego entramos en la sección de creación, y está el primero: conjurar maldición, capacidad de infligir una maldición oscura a los enemigos, es decir, que les dará el rasgo de maldito a todos los enemigos durante una guerra. Recomendación puede ser opcional, la verdad, pero lo puedes recomendar ya que no he visto un descontrol máximo, pero es una forma de eliminar gente que no te agrade. El siguiente rasgo se llama crear hierba. Capacidad de hacer que la tierra estéril cobre vida con una capa de hierba fresca. Obviamente lo recomiendo. El siguiente rasgo se llama conjurar vegetación. Habilidad de hacer aparecer plantas y árboles a voluntad. Para mí es un rasgo que debería estar recomendado porque eso dará prosperidad tanto en la comida como en la madera, y así obtener recursos para tus reinos. El siguiente rasgo se llama rito de enredamiento. Invoca enredaderas mágicas que enredan y ralentizan a guerreros enemigos. Para mí es un rasgo obligatorio o recomendado. El siguiente rasgo se llama rito de la cosecha viviente. Haz que los árboles y plantas luchen contra tus enemigos. La cosecha está madura para la venganza. En resumen, lo que hace es que los árboles resurjan, incluso las planticas como hierba altas, etc. Para mí es un rasgo que debería estar en recomendados. Luego ya entramos en la sección de destrucción. El primer rasgo que sale es conjurar fuego. Conjura llamas a voluntad, es decir, que cae fuego encima de tus enemigos. Es un rasgo bastante útil, pero se puede salir de control durante las guerras, así que yo lo pondría en opcionales y cuidadito. El siguiente rasgo es invocar relámpagos. Literalmente, como dice su nombre, cae relámpagos sin necesidad de invocar nubes. Es un rasgo bastante útil, yo lo pondría en recomendado, pero ten mucho cuidado porque puede hacer fuego amigo. El siguiente rasgo se llama invocar tornado, bastante divertido y troll, pero también se puede salir bastante de control durante la guerra, así que yo lo pondría en peligrosos. Luego está el rasgo de estrellas caídas, rito de estrellas caídas, que hace es invocar meteoritos encima de una ciudad o un reino. Cuidado porque puedes destruir literalmente toda una ciudad y no dejar ni un sobreviviente con ese rasgo. Se puede salir bastante de control. Yo lo pondría en rasgos peligrosos, pero es muy divertido durante las guerras ver esos meteoritos caer. El siguiente rasgo se llama rito de la ira infernal. Como dice su nombre, invoca unas nubes de fuego para hacer llover fuego infernal sobre tus enemigos. El tema es que dependiendo como sea el punto geográfico de tu reino y el reino enemigo, también te podrías quemar a ti mismo, así que es un rasgo peligroso. Siguiente rasgo, rito de los cielos rugientes. Invoca una tormenta para derribar a tus enemigos. Literalmente es una forma de caer fuego y un poquito de agua de vez en cuando, pero ten cuidado porque se puede salir de control. Yo lo pondría en peligrosos. Luego está el rasgo de rito de la tierra rota. Como dice su nombre, invoca un terremoto para destruir ciudades enemigas. Yo tendría mucho cuidado y lo pondría en no opcionales. El siguiente rasgo se llama rito de la llamada de la tempestad. Desata la ira de una tempestad sobre tus enemigos. ¿Qué hace exactamente? En vez de invocar un trueno y ya, invoca una gran nube de tormentas.
Se puede sentir un poquito de control, así que ten cuidado, yo lo pondría en peligroso. El siguiente rasgo se llama Ritos del Abismo. Desata demonios del abismo para arrasar a tus enemigos. En resumen, invoca demonios que atacarán a los soldados enemigos. Yo lo pondría en la categoría de peligrosos. Ya terminamos la sección de destrucción y entramos en la de restauración. Y el primer rasgo que sale acá es el de invocar lluvia de sangre. Suplica a los cielos que sangren y sanen a los heridos de abajo. Es decir, que caerá una gota de sangre que los hará recuperar HP o puntos de vida. Entonces yo lo recomiendo como un rasgo bastante útil, recomendado. Luego tenemos el siguiente, que es conjurar cura, y dice: canaliza energía divina para sanar enfermedades y dolencias. Para mí me parece bastante útil para curar enfermedades y así nunca ser susceptible a la plaga u otras enfermedades. Ahora entramos en la sección de nigromancia. El primero se llama invocar esqueletos. Resucita a los muertos para que luchen bajo tus órdenes. Este es muy interesante porque apenas muere una unidad de tu ejército y se renace como un esqueleto enemigo. Para mí es un rasgo bastante roto y lo recomiendo, aunque se te puede salir de control al haber más esqueleto que la raza original de las ciudades o reinos. El siguiente rasgo se llama rito de la infusión eterna. Las almas de los frijoles muertos mejoran la velocidad y claridad de las unidades, amiga. Es decir, que ahora beben café y eso los vuelve mucho más rápidos y más inteligentes. Aunque tú desactives este rasgo, igual a veces los reyes activan esta trama. Así que da igual, pero yo lo recomiendo. El siguiente rasgo es ritos de los muertos inquietos. Resucita esqueletos para luchar a tu causa. Es decir, es diferente al otro, que aunque mueras, eres de una vez resucitado. Acá es diferente. Si tú mueres, si tú eres mago, puedes invocar a un grupo de esqueletos que van al frente a luchar, a dar su vida. Yo lo recomiendo y es un rasgo que no se sale de control, ya que los esqueletos luego pueden ayudar a reconstruir las ciudades. Ahora entramos en la categoría de protección. Bendecido por las cenizas. Otorga protección contra incendios en edificios. Entonces, yo lo recomiendo. Es un rasgo que puede salvar algunas casas del fuego. El siguiente rasgo se llama escudo burbuja. Crea una burbuja protectora para protegerte de ataques entrantes. Para mí es un rasgo bastante útil y que debería estar en recomendados. Luego está el ritual de los bordes infinitos. Invoca ángeles afilados divinos para juzgar a tus enemigos. Para mí es un rasgo bastante roto porque las estadísticas de un ángel es que tienen bastante vida y hacen muy buen daño. Además que son muy veloces, así que pueden ser una carta definitiva para saber la victoria o no. Yo lo recomiendo. El siguiente rasgo es rito del escudo inquebrantable. Crea una barrera de protección para tus guerreros. Este es un poquito diferente y es que defenderá o protegerá a todos los soldados. Para mí es un rasgo bastante roto y lo pondría en recomendados. Conviértete en mi emperador de Worldbots. Podrás ver mis videos antes que nadie. Tendrás spoilers, secretos de lo que viene y tu nombre aparecerá como un NPC o una ciudad en mis mundos. Y aún hay otros 6 beneficios más que ves aquí en pantalla. Únete y haz parte del caos de Worldbots. Ahora entramos en la categoría de vacío. El primer rasgo se llama vínculo de sangre. Solo los miembros de la dinastía pueden acceder al poder divino de esta magia religiosa. Es decir, que dependiendo de qué rasgos escojas, entre acá vacío como y sobre todo los de destrucción o nigromancia, que solamente los miembros de un clan pueden activarlo. Es útil si no quieres que a cada rato se salga de control los hechizos, o puedes dejarlo deshabilitado, que es lo que más recomiendo yo. Y obviamente yo pondría ese rasgo en opcionales. El siguiente rasgo se llama silencio. Silencia a tus enemigos dejándolos incapaces de usar hechizos por un tiempo. Es decir, que temporalmente no podrán comunicarse con otros, no podrán invocar hechizos ni usar la magia. Es un rasgo un poquito roto, pero por suerte es temporal. Yo lo pondría en recomendado u opcional, según tu opinión. Yo lo voy a dejar en recomendados. El siguiente rasgo se llama teletransporte. Como dice su nombre, habilidad de teletransportarse a lugares lejanos. Para mí es un rasgo bastante útil porque tanto sirve para enviar al enemigo lejos, pero también para uno mismo. Imagínate enviar a tus soldados al campo de batalla en segundos y no esperar varios meses. Por eso yo lo pongo en la categoría de recomendados. El siguiente rasgo se llama rito de cambio. Permite la transformación de los miembros de la dinastía en nuevas subespecies a través de un ritual sagrado. Es decir, que todos los miembros de una
de un clan o una dinastía tendrán su propia subespecie diferente. Es un rasgo casi inútil. Yo lo pondría en no elegir, ya que puede ser perjudicial, o en opcional según tu opinión. El siguiente rasgo se llama ritos de la disidencia. Incita disturbios en los reinos enemigos. Imagínate que estás en guerra con un reino enemigo y ese reino tiene 7 ciudades. Puedes hacer que 3 ciudades se rebelen. Es bastante roto y es peligroso porque también se puede usar en tu contra. Si tu reino empieza a ser muy grande y esta fe crece, ellos también se pueden rebelar. Así que yo lo dejaría deshabilitado porque es demasiado peligroso, o en no elegir, preferiblemente. Es más, lo voy a cambiar a la categoría de no elegir. Ritos de las mentes fracturadas. Ahoga las mentes enemigas en la locura y la desesperación. También es un rasgo bastante peligroso porque puedes volver locos a los soldados enemigos. Ahora están los rasgos de transformación. Es decir, que cuando están usando la magia pueden convertir el bioma en radioactivo, en singular o eco del vacío, influencia infernal, arenas de la ruina o raíz sombra, es decir, el de corrupto. En alguno de estos 5 biomas, obviamente se escoge los 5, sería una mezcla de los 5, pero para mí yo recomiendo nunca elegir estos rasgos porque se pueden salir de control y puedes dejar feo tus biomas, así que en mi opinión no es recomendable ponerlos. Y es por eso que yo los dejaría en la categoría de no elegir. Por último está la marca mortal, que hace que eliminas a todos los miembros que crean en esta religión. Así te puedes deshacer de una religión que no te guste. Recomendado si tú quieres eliminar religiones y solamente dejar una sola y que te adore a ti como un dios. Yo lo dejaría en no elegir, pero ya sabes, puede ser bastante útil según el caso. Y bueno, esos fueron todos los rasgos que puedes escoger en las religiones y que lo encontrarás en el Discord del canal por si quieres descargar el PNG. Además te dejo este video sobre la genética y cómo lo puedes aprovechar para crear subespecies muy poderosas. Ve a ver el video ahora mismo.